Señor los bendiga grandemente en esta hermosa tarde. Vamos a empezar hoy con la clase número 23. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos en esta hermosa tarde. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, que nos ayudes. Vamos a estar leyendo en el capítulo 14 de Génesis del 17 al 20. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Cuando volvía de la derrota de Querodameor y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendijo, y bendito sea Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Padre, gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. En la clase número 22 vimos la conexión que había entre la fe, entre los padres, entre Dios Padre y las personas. Entonces había una conexión porque había Melquisedec, rey, sacerdote y rey, era el que unía en la conexión de la fe entre Dios Padre, el hombre y el sacerdote. El sacerdote es el que hacía la función de traer bendición a las personas. Pero hoy tenemos la lección número 23, donde vamos a enfatizar, donde dice en el versículo 20: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, la 20, y bendito sea Dios Altísimo, y entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vamos a enfatizar sobre lo que son los diezmos. Pero aquí hay algo importante que no lo dijimos en la anterior clase, que en el libro de Hebreos revela que Melquisedec no solamente era sacerdote del Dios Altísimo, sino que realmente era Dios, que era el Eterno, porque él no tiene genealogía, no sabe de dónde viene. Entonces, buscando y estudiando, lo que se está dando a entender es de que Melquisedec es una representación de Dios, pero que era realmente el Dios verdadero. El que vendría a sucederlo a él era Jesucristo. Eso lo vemos en Hebreos capítulo 7 del 1 al 3. Y también lo vemos en el libro de los Salmos 110:4. Entonces, Abraham, cuyo nombre después lo cambian por Abraham, Abraham le dio, por haber sido bendecido de parte de Dios, al recuperar a Lot y a los otros que habían llevado, se habían llevado cautivos. Entonces, Abraham dio a Melquisedec el diezmo del botín. O sea, acuérdese que anteriormente, cuando se colonizaba o cuando había una guerra, todo lo que pertenecía al otro grupo, todo lo cogía los que ganaban, y ellos repartían todos los bienes que recogían. Pero aquí Abraham le dio a Melquisedec diezmo, que es la 10ª parte del botín. Esta es la primera vez que menciona la palabra de Dios en diezmar. O sea, diezmar es dar la 10ª parte de nuestro ingreso a Dios. En la Biblia eso está estipulado, de darle el 10% a Dios. Entonces, según la Biblia, la primera persona que dio el diezmo fue Abraham. Entonces, dentro de este primer diezmador, la Biblia replica o da sentado de que lo registra como fue el primero. El patriarca Abraham fue el primero que dio diezmos. Después siguieron la forma de dar el diezmo, pero esto sería que a quién se le dio ese diezmo, se lo dio a Melquisedec, en acción de gratitud de haberle dado la victoria de los cinco reyes que estaban en contra de ellos. Entonces,
esto de diezmo, ¿para qué se recogía? ¿Por qué se recogían diezmo? Acuérdense, los diezmos en este momento no es dinero, sino que son especies, son ganado, es la situación también de los frutos de la tierra. En el pueblo de Israel se regulaba el diezmo y se daba cada año, según Deuteronomios 14, del 22 al 29. Esto era una parte, de la 10ª parte de una unidad. O sea, si eran 100, daban el 10%, que eran 10 pesos. Entonces, esto era asignado ¿de qué? ¿Por qué fue asignado? Porque las tribus de Israel se dividían en 12 tribus. Y una de las tribus eran los levitas. Los levitas eran encargados de solamente trabajar, eso era un trabajar en el templo del Señor. Como ellos no tenían herencia de tierra, cuando se dividieron las tierras de la tierra que fluye el Eshimel, a ellos no les tocó. Entonces, como no les tocó a ellos tierra, entonces los demás las 11 tribus tenían que dar al templo el diezmo, el 10% de sus frutos, el 10% de sus ganados. Entonces vemos cómo este diezmo era la manera de sustentar la tribu israelita de Leví, que como ellos no podían tener tierra y tampoco tenían herencia de la tierra, porque esto es herencia, cada familia poseía la tierra y era una herencia, entonces ellos no tenían herencia de la tierra, sino que ellos, el producto de todas las demás tribus, las 11 tribus, le daban el 10% a esta tribu. ¿Pero para qué le daban a esta tribu? Para el sostenimiento, para ellos alimentarse. Entonces, los cultivos y los ganados tenían que ofrecerlos a ellos, a los levitas tenían que darle esa labor, esa donación para ellos. ¿Por qué? Porque ellos trabajaban, ellos se dedicaban a administrar el tabernáculo de Yahvé. O sea, era un trabajo, para ellos habían pintores, habían personas que tenían que arreglar los pisos, entonces era un trabajo como una empresa, pero eran dedicados únicamente, exclusivamente para el Señor, que era el tiempo. Entonces, el diezmo no solo era una obligación, sino que era una estipulación de todo el pueblo judío. Entonces, solamente aquí hay dos funciones que le daban que era un derecho de dar el diezmo, pero era un deber los que recibían, era un deber recibirlos, pero también era un deber saberlos administrar. Los que no podían administrarlos bien, entonces había problema porque tenían que administrar bien lo que daban las demás tribus, porque era único y exclusivamente para los levitas, era único y exclusivamente para las cosas que se necesitaban en el templo. Entonces eso que les daban era única y exclusivamente para la tribu de Leví. Entonces no lo recibían cada mes como aquí nos pagan, o cada semana, sino cada año. Entonces es el alfolí. El alfolí era una especie de granero, era una especie de un taller grande donde ellos depositaban todo lo que era las frutas, las verduras, todo lo que eran los productos agrícolas, más también el ganado. Entonces, allí es donde todo se llevaba en un grupo, ahí donde llevaba todo para el granero. Entonces, en el granero, allí es donde se estipulaba. ¿Se acuerdan cuando decían que en el templo habían balanzas y todas estas cosas? Porque se pesaban, buscaban la forma de poder regular ese 10% para la tribu exclusivamente de Leví. Entonces, el fin era únicamente, oiga bien, el fin era únicamente social y alimenticio. ¿Por qué? Porque después cada 3 años daban un diezmo especial. ¿Para qué? Para las viudas, para las viudas
para los huérfanos y para los pobres. Entonces, ¿quién administraba ese diezmo? Lo administraban los levitas, los sacerdotes, los que tenían que estar administrando todo lo que se hacía en el templo. Entonces, de modo que el diezmo representaba la porción de lo que nuestro corazón, de todo lo que nuestro trabajo hace, es para traérselo al Señor. Entonces, se utilizaba en un servicio especial para dárselo, para donárselo al Señor. Entonces, nuestra forma de gratitud a Dios, ¿cómo debe ser? Yo amo mucho a Dios, pero usted tiene que amarlo ¿con qué? Con acción, con algo real, con algo tangible. Entonces, ¿cuál es la única manera que estableció Dios? Dando el 10% a la tribu, para que le dieran a la tribu de Leví, para una forma social y una forma alimenticia. No era para hacer trueque, no era para vender, era solamente para el sostenimiento de esta tribu. Entonces, ese reconocimiento de que pertenecemos a la obra del Señor, que pertenecemos al Señor, este es uno de los problemas de muchas personas, de que no dan el diezmo al Señor. ¿Por qué? Porque no agradecen. El diezmo no es para el pastor, el diezmo es único, exclusivamente en ese tiempo, era para una forma social y también para alimentarse. Ahora, en este tiempo, vamos a tocar este tiempo, el diezmo de las iglesias, ahora estamos en un sistema capitalista, donde el dinero es que cada persona va a trabajar y lo que reciba de su sueldo, el 10% es para la iglesia. Y aquí tengo que hacer un énfasis muy especial. La gran mayoría de iglesias tienen un orden de las entradas y salidas de los dineros, donde tiene que ir una persona profesional, un contador, si es posible que lo tenga la iglesia, o un revisor fiscal que tenga la iglesia. ¿Por qué? Porque el gobierno lo exige. Entre más claro usted sea en las notas económicas de su iglesia, las entradas de los diezmos y la forma como usted trabaja para ayudar a la iglesia, para pagar secretaria, para pagar el pastor, para pagar el aire acondicionado, para pagar el HIT cuando estamos en invierno, para todas las cosas que se necesitan, para eso se diezma. ¿Por qué? Para que la obra del Señor no se estanque, sino que hay que mantener personas para que trabajen para la obra de Dios. Entonces, muchos son doctores, muchos son ingenieros, muchos son arquitectos, pero ellos tienen su profesión. Hay personas como nosotros que somos ministros, es nuestra profesión. ¿Para qué? Para darle el mantenimiento espiritual, para que los filigreses vengan y nosotros podamos trabajar para... ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Tenemos que leer la Biblia, tenemos que buscar todos los aspectos históricos, lingüísticos, de costumbre, de una exégesis completa de la palabra de Dios, que mínimo uno se demora para hacer un buen mensaje de 35 a 40 horas en la semana, fuera de las llamadas, fuera de las visitas. Es un trabajo arduo. Ahora se ha visto de que hay mucha iglesia pequeña que no puede tener la capacidad económica porque los miembros son pocos. Uno, los miembros no ganan mucho. Dos, entonces el ministro, la persona que está trabajando para la obra, también tiene que tenerse un trabajo secular. ¿Para qué? Para que la obra siga adelante. Entonces, hay situaciones que tocan hacerlo. Ahora, con esta situación de la pandemia, estamos haciéndolo así, por medio de video. Esto hay que estudiar, hay que buscar el tiempo para escribir, el tiempo. Entonces, todo eso es un tiempo. ¿Para qué? La persona que está trabajando para la obra, entonces en ese tiempo era ¿para qué? Para que se sostuviera con los alimentos. Ahora hay que comprar los vestidos, entonces necesita dar, ¿para qué? Para el sostenimiento de la obra. Sostenimiento de la obra no es solamente lo físico, lo que es el local, lo que son todos los servicios de internet, de aire acondicionado, de HIT, de comprar todo lo que se necesite a personas que tengan el mantenimiento del building. Todo eso se le paga al pastor.
se le paga a la secretaria si hay secretaria en esa iglesia. Entonces todo eso es tiempo que hay que pagarlo. La palabra dice que es el obrero es digno de su salario. Entonces todo obrero, el que trabaja en la fábrica, el que trabaja en el hospital, el que trabaja en una oficina, el que trabaje es digno de su salario. Entonces en este momento histórico nosotros damos nuestros diezmos. ¿Para qué? Para que la obra siga adelante. Hay muchas personas, puedo decirlo, y tengo que decirlo en la clase, tengo que decirlo y tengo que ser enfático. Hay personas que se aprovechan de la capacidad, no hay una estructura, hay iglesias que no tienen estructura, que no hay personas economistas, que no hay personas que llevan bien un registro de entrada y salida de dinero, que no tienen un auditor cada año que les revisen las cuentas. Entonces esas personas, ¿qué pasa? Al pastor tiene que contar el dinero, el pastor tiene que comprar, el pastor tiene que firmar cheques. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que le dan la parte de decidir solamente al pastor, y en un momento puede, en ese momento la plata siempre llama a gente. El dinero siempre está para que la gente la coja. Entonces, el pastor o la persona encargada de contar el dinero también tiene esa dificultad. En este momento, ¿qué se hace? Y mínimo son 3 personas que tienen que contar el dinero, otra persona que tiene que llevarlo al banco y tiene que recibir el recibo de que fue consignado el dinero. Entonces tiene que haber un control. ¿Por qué? Porque la iglesia es lo mismo de ser un deber de darle el diezmo, pero también es un deber es una obligación de la iglesia de administrarlo bien. No solamente el que da, sino administrarlo bien. Ahora, el miembro también tiene que tener muy bien cuidado de cómo son administrados. Por eso, cuando hay reuniones administrativas, la gran mayoría no viene. La gran mayoría dice, no, ¿por qué? Porque no quieren compromiso. El compromiso también es de saber administrar el dinero. Si usted tiene un gran don de hacer algo y puede hacer algo para la iglesia, qué bueno. Entonces, los dones, por eso es que la iglesia tiene que tener dones. ¿Para qué? Para que todos sean administrados. Tiene que haber el administrador, tiene que haber la persona, el pastor, que es el que dirige todas las cuestiones eclesiásticas, todas las cuestiones espirituales, el consejero, las personas que tengan que ver también con la administración del dinero. Todas esas personas se necesitan en la iglesia. ¿Para qué? Para que la obra de Dios crezca. El crecer no es que tenga mucho dinero, no, que haya muchas personas que estén trabajando para la obra. Entonces, gracias a Dios, el Señor nos da esta gran lección. ¿Para qué? Para que el diezmo no solamente el que da, sino que también usted que da tiene que también tener la capacidad de donar el tiempo para también vigilar, y todos vigilar, qué es lo que se hace con los dineros. Y hay gente que se enoja que le pregunten, pero eso es bueno. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la obra que el Señor tiene. Es lo mismo. No solamente es una sola vía. Es un deber. Hay una persona que dice que le roban a Dios. Aquí no hay. En la Biblia no dice que se le roba a Dios para el diezmo. Es dar. Tiene que ser una ofrenda. Tiene que ser un sentir de agradecimiento para dar. Si usted no es agradecido, no dé el dinero por darlo. Hay que darlo con agradecimiento, que es para Dios. En este país, gracias a Dios, tenemos en la organización de nosotros, la American Baptist, tenemos que usted da sus diezmos y usted se le controla semanalmente lo que da, y al final de año se da una carta al IRS para que usted la pueda llevar en sus taxes, y eso le sirve como crédito. O sea, eso es una donación. Hay iglesias que no lo hacen. Entonces, ¿eso es por qué? Porque parte de este diezmo no es solamente dar, sino saberlo administrar. Y la iglesia, sabiéndolo administrar, tiene que darle también la suficientemente detalles y obligaciones que tiene con el dador. La iglesia tiene la obligación de darle esos reportes también al diezmador. El diezmador tiene que saber cómo se gastan los diezmos, de qué se gastaron los diezmos, por qué se gastaron los diezmos, y todas las cuentas. Cada 6 meses tiene que haber cada año una auditoría si fueron bien manejados esos dineros. Yo creo que lo he explicado amplio desde cómo Abraham fue el primer diezmador y hasta este momento. Lección número 23.
Génesis 14, 17 al 20. El primer diezmador fue Abraham. El diezmo era una obligación para el que lo daba y también un deber de recibirlos y saberlos administrar. Es bien importante saber administrar, porque el dinero no es de uno. El dinero que se llegue a la iglesia, se coloque en el gasofilacio, el de la ofrenda y el de diezmo, eso es dinero del Señor, para la obra del Señor. Tarea. ¿Te sientes gozoso diezmando al Señor? ¿Te sientes gozo diezmando al Señor o le duele? ¿Le duele dar para el Señor? Es que yo tengo que comprar esto, es que tengo que comprar otro. Está bien, usted tiene obligaciones. Pero la pregunta es, ¿te sientes gozoso diezmando para el Señor? Porque todo lo que nosotros hacemos, el Señor nos da la vida para darle gratitud, para que la obra crezca. Que el Señor me lo bendiga grande y poderosamente. Gracias te damos, Dios mío, en esta tarde. Bendícenos y guárdanos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Feliz tarde.